Buenos días. Bueno, vamos a charlar un ratito sobre el tema de la pandemia de COVID-19 y adultos mayores y vamos a ver si es conveniente o no utilizar la misma definición de caso que utilizamos para los adultos jóvenes y los niños. Vamos a dedicar estos minutos de charla a los grupos antivacunas. Este es el mundo que estamos viviendo por la falta de una vacuna. Imagínense si faltaran todas las demás. A partir del día 11 de mayo, el Ministerio de Salud redefinió caso sospechoso como todo aquel que presentara fiebre de más de 35, de 37,5 y uno más de los siguientes síntomas, no habiendo una explicación alternativa, una etiología alternativa que explique esta presentación. Tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, anosmia o digeusia. Y que en los últimos 15 días hubiera estado en contacto con casos confirmados, hubiera sido repatriado fuera, o sea, venido del exterior, o tenga su vida transcurra en una zona de transmisión local, que después vamos a ver cuáles son las zonas de transmisión local definidas en nuestro país. El segundo criterio, y este ha cambiado también a partir de esa fecha, del 11 de mayo, todo personal de salud, personal que trabaja en instituciones cerradas, ya sea geriátricos, lugares de integración prolongada, hogares de niños, cárceles o centros de detención, o personal esencial, o sea, aquel que no haya participado desde el inicio de la cuarentena absoluta, digamos, o personas que habiten barrios populares o pertenecientes a pueblos originarios que presentaran dos o más cualquiera de estos síntomas. O sea, en este caso la fiebre es uno más de los dos síntomas necesarios. Los otros son exactamente los mismos. Tercer criterio, aquel que haya estado en contacto estrecho, y contacto estrecho ahora lo vamos a definir, pero es una cosa muy cortita, de 15 minutos a una distancia menor de la distancia social que se recomienda, que es 2 metros de distancia entre una persona y otra. Entonces, todo aquel contacto estrecho que tenga uno o más de los síntomas anteriores. Y el cuarto criterio es todo paciente que presente anosmia o digeusia de reciente aparición, sin otra causa que lo explique. En este caso no lo tomamos inmediatamente como caso sospechoso, sino que se hace una PCR, se aísla durante 72 horas y se ve qué pasa. Pero sí enciende una alerta. Y por supuesto, toda aquella persona que sea un caso sospechoso y que se le compruebe a través de un test la presencia efectivamente de COVID-19, por supuesto que se transforma en un caso confirmado. Acá no está, pero la presencia de neumonía sin otra causa que lo explique también es definición de caso. ¿Dónde en nuestro país tenemos transmisión local? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana, en estas zonas, y en las provincias de Chaco, Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Fe, en bolsones puntuales. ¿Qué quiere decir caso estrecho? Esto lo delineé hace un chiquitito, pero volvamos a ponerlo en agenda. Entonces, caso estrecho es toda aquella persona que hubiera estado en contacto con un caso que se confirma finalmente como de COVID-19 durante los días previos, pero cuando ya la persona presentaba síntomas, porque se entiende que, salvo personal de salud, nadie va a estar en contacto con una persona, digamos, con un caso confirmado voluntariamente, entre comillas.
Entonces, todo aquel que haya estado en contacto con un caso que finalmente termina como confirmado a menos de 2 metros durante más de 15 minutos, cuando esta persona ya presentaba algún síntoma, viéndolo para atrás, todos estos son casos estrechos y deben ser aislados una vez que el caso índice se confirme. En barrios populares o en pueblos originarios o en instituciones cerradas, ¿qué quiere decir caso estrecho? Toda persona que comparta la habitación, el baño o la cocina con un caso confirmado, o que concurra a algún centro comunitario y haya estado más cerca que 2 metros durante más de 15 minutos con este caso finalmente. Vamos entonces ahora a qué nos pasa con los adultos mayores. Sabemos que los adultos mayores tienen un montón de cuestiones fisiológicas asociadas al envejecimiento que los hacen pasibles de tener manifestaciones para cualquier infección que no son las manifestaciones típicas, son diferentes. ¿Por qué? Por cambios del sistema inmunitario, por trastornos nutricionales, por el uso de fármacos que alteran las respuestas clásicas, como por ejemplo la fiebre por el uso de AINES por la artrosis, tienen menor reserva funcional, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico. Tienen alteraciones en las defensas locales en varios aparatos del cuerpo. Tienen alterada muchas veces la percepción de dolor y hay, por supuesto, cambios en el sistema inmunitario con el envejecimiento normal, la inmunosenescencia. Todo esto abona para que estos pacientes tengan manifestaciones diferentes, atípicas de cualquier infección. Tienen pocos síntomas, los síntomas en general no son indicativos de foco, muchas veces no tienen fiebre, incluso cuando hay infecciones importantes, meningitis, pericarditis, endocarditis. Hasta el 50% de los pacientes frágiles y hasta el 30% de los pacientes que no lo son pueden no tener fiebre aún en este tipo de infecciones. De hecho, se postula, algunos autores hablan de redefinir fiebre en pacientes adultos mayores institucionalizados como 1.1 grados Celsius más que la temperatura basal, obviamente cuando esta temperatura la tenemos, o una temperatura oral de más de 37,2 o rectal de más de 37,5. Los adultos mayores pueden tener síntomas escasos. Si bien hay pocos reportes, ya hay algunos reportes digamos, de España, incluso de Wuhan, por supuesto, pero con pocos pacientes, pero en España tienen mucha más experiencia, en Italia, de pacientes adultos mayores con COVID-19. Y se ve que estas formas de presentación no son las clásicas. Sabemos también que hay otras infecciones respiratorias, como la gripe, la neumonía, que tienen manifestaciones, sobre todo en los pacientes más frágiles, las manifestaciones no son clásicas ni de infección respiratoria, ni que vayan a orientar hacia gripe, neumonía, etc. Y en el COVID-19 es altamente probable, y por los reportes que tenemos es efectivamente así, que pase exactamente lo mismo. Los síntomas típicos, ya dijimos, ahora vamos a ahondar en este tema, pero la fiebre puede no estar, la tos puede estar crónicamente por otras causas, ya sea por fármacos, por reflujo, etc. Los síntomas respiratorios pueden deberse a diferentes causas y también ser crónicos y no necesariamente uno notar ese quiebre, esa reagudización. Y incluso los síntomas digestivos, que si bien al principio de la pandemia se hablaban como mucho más frecuentes, ahora se ve que son menos frecuentes, también estos síntomas pueden estar ausentes o más vale ser confusos en los adultos mayores. Ahora, hay algo que tiene que alertar.
que es el síndrome confusional agudo. Muchas infecciones en un adulto mayor, de nuevo, sobre todo los pacientes frágiles, llevan a un síndrome confusional agudo y acá es un semáforo rojo encendido. La hipoxemia también puede aparecer no solo como tal, o sea, digamos, desaturar, etcétera, sino como alteraciones funcionales que nos lleven a pensar en eso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de alerta? La alteración, el cambio, aunque sea sutil, en su estatus basal, las caídas, las alteraciones cognitivas o el síndrome confusional agudo, la desaturación, trastornos en el estímulo alimentario, hiporexia o anorexia, y sobre todo en pacientes con deterioro cognitivo, estar mucho más alerta porque son los pacientes que más se va a dificultar la manera de darse cuenta de estos síntomas. Un par de hechos. Sabemos que los adultos mayores son más vulnerables al COVID-19, como muchas otras infecciones, que tienen más mortalidad, que tienen más comorbilidades a su vez asociadas a la presencia o a la aparición del COVID-19 y a su mala evolución, que sus reservas son menores que en los adultos jóvenes sanos y que los cambios inmunológicos de estos pacientes facilitan o ayudan a que no puedan defenderse correctamente y presenten mayor mortalidad por infecciones respiratorias como la influenza, la neumonía. Finalmente, de los pacientes que fallecen, 10 a 27% de adultos mayores de 85 y hasta el 10%, hasta el 11% de los adultos de hasta 84 años. En este gráfico, apareció en la revista JAMA, vemos en azul los pacientes que sobrevivieron, en celeste los pacientes fallecidos, y vemos cómo al aumentar la edad, 0 a 80 años y más, vemos que los azules van disminuyendo y van aumentando los celestes, o sea, los fallecidos. Un poquito de lo que es la respuesta inmune a esta pandemia, al virus. Una vez que el virus entra en el organismo, se liberan citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas, la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y otros, y esto genera una enorme respuesta a la que se llama tormenta de citoquinas. Esto también se ve en la influenza muchas veces. Los linfocitos no tienen el receptor para tomar o para unirse con el virus. Esto lo hace a través de otras células que funcionan como presentadoras de antígenos y que expresan en su membrana las características del virus y por lo tanto los antígenos del virus, y esto es tomado, leído, aceptado por los linfocitos, que son los que empiezan a deteriorarse en esta situación. Las que funcionan como presentadoras de antígenos son las células epiteliales pulmonares, los macrófagos, las células dendríticas, que expresan luego las citoquinas también durante la infección. Por lo tanto, la lesión se da, como en muchas otras enfermedades virales, por una mezcla entre el daño directo del virus y el daño producido por las citoquinas con la intención de defender al organismo. De ahí empieza la idea de, no teniendo nada para hacer contra el virus, bloquear esta respuesta de las citoquinas. Sin embargo, de entrada, la respuesta de las citoquinas podría ser beneficiosa para estimular la eliminación viral, con lo cual será una buena posibilidad actuar a través de anticuerpos monoclonales o corticoides contra estas citoquinas. Pregunta. ¿Cómo sigue entonces? Dijimos que
tenemos una célula presentadora de antígenos que ofrece el antígeno viral a los linfocitos. Y son los linfocitos los que se dañan específicamente en esta infección, sobre todo los linfocitos CD4, CD8, los T reguladores, y esto hace que la tormenta esta de citoquinas, o sea, la liberación de citoquinas sea inmanejable. Entonces esto aumenta el daño, sobre todo porque a su vez esto genera una linfopenia, o sea, una disminución de los linfocitos directamente dañados, y esta situación hace que los linfocitos en menos y afectados directamente por la enfermedad no puedan manejar todo lo que sea la respuesta del organismo de las citoquinas, y que las citoquinas sigan dañando en vez de defender. Lo vemos acá en este esquema. Entonces, las células parasitadas por el virus, además, tienen una disminución de su apoptosis, lo que hace que haya una viremia más prolongada. Por otro lado, lo que estuvimos hablando recién, hay una disminución de linfocitos T reguladores por daño directo, con aumento de las citoquinas proinflamatorias. Esto hace que no se puedan controlar esta tormenta de citoquinas, y es la tormenta de citoquinas la que produce daño en la pared arterial, que genera a su vez los trombos, el daño intravascular y los microinfartos, que terminan generando este fallo multiorgánico que afecta más a los adultos mayores que a otros más jóvenes. ¿Qué pasa con los parámetros respiratorios? Dijimos que en la definición de caso es uno de los puntos, o varios de los puntos son parámetros respiratorios, tanto la dificultad respiratoria como la tos. ¿Qué pasa con los parámetros respiratorios normalmente en los adultos mayores? La presión de oxígeno normal para la edad se va afectando, pero permanece estable en no fumadores a partir de los 75 años. Lo mismo pasa con la presión de dióxido de carbono. Pero todo lo demás se va deteriorando sucesivamente con la edad. Disminuye la capacidad respiratoria, hay menor respuesta a la hipercapnia y a la hipoxemia en los adultos mayores que en los adultos jóvenes. La disminución de la masa muscular, el aumento de los depósitos de grasa, hacen que la función de la musculatura respiratoria se altere, disminuya. Hay una deformidad y una calcificación de todo lo que es la caja torácica, con calcificación de los cartílagos costales, cifosis, y también esto mismo pasa a nivel de los alvéolos, lo que hace que haya una menor elasticidad de la caja torácica y también una alteración con una disminución de la elasticidad de las paredes alveolares. Hay obviamente una pérdida en el retroceso elástico pulmonar, se cierran precozmente las vías aéreas y hay un acortamiento del acto respiratorio que es progresivo. Hay una fatiga más precoz al ejercicio, los adultos mayores de hecho responden con hiperpnea a esto. El diafragma se utiliza más en la respiración y tanto el clearance mucociliar como la tos están disminuidos y son menos efectivos. ¿Qué pasa con la fiebre? Otro de los puntos que se toman como cruciales para la definición de caso. Ya dijimos que entre el 20 y el 30% de los ancianos sanos no responden con fiebre a las infecciones. Y esto es aún más importante en pacientes con fragilidad. Por otro lado, puede haber dificultades técnicas, masa muscular disminuida, dificultad en tomar la temperatura axilar, sequedad bucal, dificultad en tomar la temperatura oral, y a veces la falta de colaboración, que no es menor. Por otro lado, los pacientes muchas veces toman fármacos, AINES o corticoides, que afectan la respuesta febril desde el punto de vista farmacológico. No es que lo tomen por la fiebre, pero lo toman por otra cosa y esto afecta la respuesta.
hay menos tasa metabólica y menos respuesta a pirógenos endógenos, lo que hace que haya una dificultad y un retraso en el diagnóstico y mayor morbimortalidad en estos pacientes. ¿Qué pasa con el aparato cardiovascular? El aparato cardiovascular está muy afectado, según los reportes que tenemos hasta ahora, de los distintos autores en esta pandemia. El aparato cardiovascular está afectado en los adultos mayores. Como en toda infección, hay una mayor demanda cardiometabólica y esto en pacientes que tienen ya una enfermedad de base puede obviamente precipitar un cuadro cardiovascular. Inicialmente en el reporte de Wuhan de 138 pacientes, los reportes hablan de un cerca de 17% de pacientes que han desarrollado arritmias sin tener datos de cuadros previos, un 7% con daño cardíaco agudo, y también hay distintos casos publicados de insuficiencia cardíaca de inicio agudo, infarto, miocarditis, pericarditis, paro, y de otras lesiones vasculares como afección mesentérica, accidente cerebrovascular, que en pacientes que no tenían antecedentes previos. En este mismo trabajo de Wuhan, de 138 pacientes, estos son los síntomas que ellos encontraron. 99% presentaron fiebre, 70% fatiga, cerca de un 60% tos seca, solo un 27% tos productiva, anorexia, mialgias y disnea. Pero menos de 37,5 en el 20% de estos pacientes. O sea que si uno espera fiebre alta o, como definición de caso, más de 37,5, en el 20% no la va a tener. Sí, también aparecieron otras cuestiones como odinofagia, rinorrea, síntomas gastrointestinales y cefalea. Esto vemos que con el transcurso de la pandemia se ven menos manifestaciones gastrointestinales. En nuestro hospital, de los 70 casos más o menos que había para el 23 de abril, 70% habían presentado fiebre o registros subfebriles y un 27% había tenido neumonía. Y como verán, la mitad de los casos se habían dado en pacientes de 60 años o más. La mortalidad en rojo, la presencia de casos en verde. Esto para el 7 de mayo. Entonces, vemos que la definición de caso no parece ser prudente tomarla estrictamente en adultos mayores porque es muy probable que en muchos casos no los pesquisemos. Hay la Sociedad de Geriatría Americana, en un trabajo publicado por D'Adamo, sugiere un replanteo de definición basándose en lo que se llama el ABCD del diagnóstico en adultos mayores. Este ABCD es una regla mnemotécnica a partir de 4 palabras que nos llevan a no solamente estar más alertas en el diagnóstico, sino también a cómo tomar las conductas acordes. A de awareness, alerta, recordar las distintas formas de presentación de infecciones en los adultos mayores, también de COVID. B de behavior, conductas, actuar rápidamente e instaurar la terapéutica, y más que la terapéutica, siendo que esto no tiene, siendo que esto no tiene una terapéutica clara, digamos, pero sí tomar las conductas necesarias para trabajar sobre un caso sospechoso. C de containment, contención, contener la propagación a través del aislamiento estricto de un paciente sospechoso, y acá se habla del antes de esto. Evitar las visitas, evitar las actividades grupales, de lo que se habló claramente en el tema de geriatría, de geriátricos. Y
y de decisiones, decisions. Decidir rápidamente lo que es un caso sospechoso, tomar las conductas necesarias en ese momento, pedir los tests adecuados. Ahora nosotros tenemos la PCR y probablemente en poco tiempo tengamos también los test antigénicos. El día 7 de mayo en Medscape la Sociedad de Geriatría y Gerontología Andaluza publicó unos comentarios, digamos, de lo que ellos venían viendo en adultos mayores y la sintomatología atípica en cuanto a la presentación de casos de COVID-19. Y lo que ellos remarcaron fue que no vieron fiebre alta, que vieron más que nada astenia, adinamia, falta de fuerza y sobre todo en pacientes con demencia lo que más vieron fue síndrome confusional agudo. Con lo cual ellos remarcan de nuevo esta necesidad de tener una mirada amplia a lo que son la presentación de síntomas en adultos mayores, no esperando una definición de caso clásica, digamos, como en los adultos jóvenes. Cualquier cambio en el estado basal de la persona, y esto de nuevo lo remarcamos como muy importante, los cuidadores se dan cuenta de esto y dicen, está raro, y ese está raro tal vez tiene que llevarnos a estar alertas. Los resultados, tanto de los últimos estudios, lo que estuvimos hablando, la importancia del daño vascular en estos pacientes. Entonces vamos a dividir metodológicamente, digamos, el escenario de la pandemia en tres posibilidades. Un escenario 1 con demanda cubierta, o sea, una respuesta adecuada del equipo de salud. Un segundo escenario en donde los recursos son insuficientes, pero más o menos la cosa todavía se maneja. Y un tercer escenario, que es lo que hemos visto lamentablemente en distintos países, en donde no pudo haber una respuesta correcta del equipo de salud, que esperamos nunca nos suceda. En todos los escenarios, lo que hay que tener en cuenta es, primero, la edad cronológica no debe ser el único indicador para tomar una decisión con respecto ni al diagnóstico, ni al seguimiento, ni a la internación del adulto mayor, ni tampoco a ingresarlo o no a un protocolo de tratamiento. La edad biológica del paciente y una valoración geriátrica integral deben ser guía para tomar decisiones. Recordar que los adultos mayores en general tienen algún grado de deterioro funcional renal y muchos de ellos polifarmacia, con lo cual estas dos cosas siempre tienen que intervenir en las decisiones que uno va a tomar en distintos escenarios de la pandemia. Las interacciones medicamentosas con los medicamentos que ya esté tomando el paciente y el monitoreo de la función renal. Además, se vio deterioro renal por la enfermedad. Valorar la fragilidad. La escala de Frail, que todos conocemos, es una escala muy fácil, muy rápida para valorar fragilidad. Y esto también debe participar en la toma de decisiones. Cualquiera sea el escenario, en el peor de los escenarios posibles, un paciente que por H o por B se decidió que no va a ser tratado, que no va a ser internado, etc. A nadie debe negárseles los cuidados de fin de vida, el confort del paciente y la tranquilidad de los familiares. Siendo que el COVID lo que más afecta o a lo que más se asocia es a problemas ventilatorios, respiratorios, recordar el uso de los opioides en estos casos y siempre que los geriatras sean parte del equipo de toma de decisiones en todo momento, dentro y fuera de los hospitales para el manejo del COVID. Entonces,
recordar síntomas atípicos, estar alerta a cambios muy menores, recordar que el delirio, o sea, el síndrome confusional agudo, la desaturación y los cambios menores deben alertar con respecto a que el paciente, aún sin síntomas típicos y sin fiebre, puede estar desarrollando el COVID. Recordar que estos pacientes están más expuestos a, tanto por sus características inmunológicas como por las comorbilidades que presentan, a tener más y a tener formas más graves de COVID-19. Siempre el geriatra en todos los equipos y siempre recordar la importancia de ofrecer cuidados de fin de vida. Y como esta charla se la hemos dedicado a los antivacunas, vamos a recordarles que el día que tengamos la vacuna del COVID, les vamos a permitir que se vacunen, pero antes van a tener que pedir disculpas. Muchas gracias.